Vamos a entrar en la palabra de esta mañana. Estamos en la serie Piedras Vivas. Hemos comenzado ya hace 5 domingos. Hoy es el cuarto mensaje, porque un domingo no tuvimos la serie, así que lo comenzamos hace 5. Y estamos viendo, ¿qué libro estamos estudiando, leyendo, viendo? Primera de Pedro, muy bien. Estamos allí en Primera de Pedro. Y el domingo pasado dividimos el capítulo 3 en 2 partes. Vimos la primera parte el domingo pasado y te decía que para este domingo te abroches los cinturones. El título del mensaje es ¿Cristo le predicó a los muertos? ¿O le predicó Cristo a los muertos? Chanta, bueno. Decile al que está al lado tuyo, el pastor va a estar picante hoy. Decile. Va a estar bravo. Abrochate el cinturón de seguridad porque vamos con todo. Dice Primera de Pedro 3:14, dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Interesante, ¿no? A nadie le gusta sufrir, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Muchas de nuestras oraciones egoístas son, gracias Señor, porque vivimos en un país como Argentina, donde tenemos libertad de culto, donde no somos perseguidos, donde nuestros templos son abiertos sin ningún problema, donde estamos con libertad de poder predicar el Evangelio y nadie me persigue por el solo hecho de ser cristiano. Es medio egoísta esa oración, porque como vimos recién, hay muchos de nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Paréntesis, hay una iglesia nuestra, una iglesia bautista, en Río Tercero o Río Cuarto es, Río Tercero, bien, que está siendo perseguida, es la única iglesia en Argentina que a través de la ONU y organismos internacionales la tiene como iglesia perseguida y está en mi corazón ya hace un par de semanas poder ir a visitar al pastor y acompañar. Si alguno me quiere acompañar, seguramente iré en la semana, y iremos y vendremos en el día, ir a visitarlo, acompañar a la iglesia, decirle que no está sola y que la estamos acompañando. Pero bueno, a nadie le gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Pero dice que somos dichosos si sufrimos por causa de la justicia. Versículos 15 y 16 dice ahora Pedro, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados. Se me fue el que iba a estar preparado. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza, respeto y manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Estamos preparados para dar razón de la fe que nos sostiene? ¿Sí? ¿Están todos preparados? Justo el que... A ver, ahí está. Si yo les digo, a ver, por ejemplo, Gonzalo, ¿estás preparado para dar? Justo te agarré que estabas entrando, ¿viste? Esto, a los que salen y no están prestando, vení, ¿estás preparado para si alguien te dice, da razón de la esperanza que hay en vos? Vení, dame la razón por la cual estás preparado para dar de Cristo. Que acá delante de todos. ¿Estás seguro? Bueno, listo, gracias, Gonza. Vaya. ¿Alguien más está preparado? Leti, ¿estás preparada? Vení, dale, vení, pasá. Dios me amó tanto que envió a su Hijo por mí. Porque yo en realidad soy mala, no soy tan buena como me ven. Pero yo creo que Cristo murió por mí y que vive en mi corazón. Esa es mi fe. Bien. Bueno, quiero decirles que estaba armado. El Gonza sí sabe, pero le dije, ¿te animás a pasar vergüenza un poco delante de todos? Y esto quedó grabado, Gonza quedó ahí, vicepresidente de Jeva Mendoza. Predicó el domingo pasado ante 800 jóvenes, el sábado pasado ante 800 jóvenes en el quinto primer viernes. Así que estuvo ahí, estaba preparado. Un aplauso para el Gonza ahí que pasó vergüenza. Pero ¿qué pasa si alguien te agarra? Y ahora están todos temblando. Si te llamo a vos ahora y decís, tenés que decir, doy fe, doy razón de la esperanza que hay en mí. ¿Estás preparado?
para que alguien te pare y te pregunte, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué vas a cantar? ¿Por qué levantas tus brazos? ¿Por qué ofrendás? ¿Por qué diezmás? ¿Por qué decís que amás a Jesús? Dice que tenemos que estar preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y con respeto. A veces medio que queremos meter a bibliazos la palabra, ¿no? Dice, con gentileza y con respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, fíjense, Pedro siempre está hablando de esta contradicción. Dice, van a hablar mal de ustedes, pero no porque hacen cosas malas. Si haces cosas malas, bancate que hablen mal de vos. Si te llevas cosas de la oficina que no te corresponden, te llevas una lapicera, una resma de hoja, llegas, le pedís a alguien, ¿te acuerdas que yo te contaba cuando se fichaba la tarjeta? Ahora ya no se puede hacer más eso, ¿no? Porque ahora tenés que poner la huella digital. Más o menos, dice, el ojo. Pero antes, ¿te acordás, Armando, cuando entrabas y fichabas y le pedías a algún compañero y le decías, che, mirá, o firmar, yo voy a entrar esta semana 1 hora más tarde. Así que fichá por mí y la semana que viene lo hacemos al revés. Bueno, si alguien habla mal de vos por eso, bancátela. Pero si alguien habla mal de vos por la buena conducta que tenés en Cristo, tenés que decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que se avergüencen de sus calumnias. Y es interesante porque allí también dice, honren a Cristo en su corazón como el Señor. Esto quiere decir que Cristo tiene que estar como el Rey de tu corazón. ¿Quién es el Rey de tu corazón en este momento? La mayoría de nosotros somos nosotros mismos. ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Nosotros. Nos obedecemos a nosotros, a nuestros malos instintos, a nuestras bajas pasiones. Como dice Leti, no soy tan bueno como muchos creen que soy. Porque el yo está reinando en mi corazón. El yo es el que manda, el que dicta. Y si dicta, termina transformándose en un dictador. Donde si no haces lo que el yo dice, se arman problemas. Pero dice, Jesucristo tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón. Un corazón rendido, una buena conciencia, nos van a dar paz cuando nos acusen falsamente. La pregunta es, no si vamos a ser acusados falsamente. Vamos a ser acusados falsamente. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder cuando seamos acusados falsamente? ¿Va a haber paz en nuestro corazón? ¿Vamos a estar tranquilos? ¿Vamos a hacer lo que el Señor nos pide? Dios conoce el corazón y nosotros tememos a Dios y no a los hombres. ¿Amén? Así que adelante. Dice Romanos 12, 20 al 21. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Por eso esta es nuestra doctrina, por así decirlo. Esta es nuestra forma de vivir. Bendecir a los que nos maldicen. Amar a los que nos persiguen. Difícil. A ver, vuelvo a pensar, estamos a 13.000 kilómetros de distancia del África subsahariana. Algunos de ustedes vieron, los que están en el grupo devocional, compartí un pequeño video de unos hermanos mendocinos que están en el Sahara. Ellos están en el norte de África. La verdad que ellos están viviendo en la capital de ese país. Yo solamente había visto ellos están ahí en el desierto del Sahara, y había visto las fotos de las dunas, pero nunca había visto los videos de lo que es la capital del país. ¿Lo viste? ¿Viste lo que es la capital? Esa es la capital del país. Yo dije, wow, ahí están nuestros hermanos.
Olvídate de los misioneros, porque los misioneros dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 10 años, se vuelven. Si hay una persecución, salen. Son pocos los que deciden morir junto con la iglesia perseguida en ese lugar. Pero nuestros hermanos quedan allí en ese lugar. A 13.000, 15.000 kilómetros de distancia, es fácil decirlo. Pero tenemos que estar preparados. Yo no sé si el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20, tal vez cuando yo ya no esté en esta tierra, pero vos que vas a estar, Armando, que vos vas a seguir después de que yo parta, tenés que estar preparado. ¿Por qué te reías? ¿Te reís? No sé por qué, del chiste que... Ay, la manda al frente, pobre. Tenés que estar preparado para dar razón de la fe que tenés. Que tenés que estar preparado para cuando venga la persecución. Tenés que estar preparado. No tenés que decir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Si nosotros oramos siempre, clamamos a Dios. ¿Y por qué Dios nos desampara? ¿Qué dice la palabra? Tenemos que estar preparados para cuando venga la persecución. ¿Dónde nos vamos a congregar? Cuando nos incauten los templos, cuando no tengamos cámaras, cuando no tengamos computadoras, donde no te puedas quedar en casa mirando el culto desde la cama. ¿Qué vamos a hacer? Abajo un árbol, en el parque, en las casas, nos reuniremos de a 2, de a 3, pero tenemos que estar preparados. Primera de Pedro 3:17. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. 18. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahora vamos a entrar al versículo 19, todavía no, que es el versículo ahí clave, el versículo picante de esta parte. Pero la clave para entender todo es el versículo 18. No te quedes con lo secundario, quédate con lo verdaderamente importante. Versículo 18. Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarlo a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez por todas. Por eso cada vez que celebramos la cena del Señor, nosotros decimos que el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino simboliza la sangre de Cristo. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, no cambian ni se transforman. No sacrificamos cada domingo a Cristo. No lo entregamos en el altar cada domingo a Cristo. Porque Cristo murió una sola vez por todas. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. No éramos ninguno de nosotros, somos tan bonitos como parecemos. Todos somos bastante bravos. Todos nosotros somos bastante injustos. Pero gloria a Dios, porque Cristo murió por nosotros. Su sangre nos limpió, su sangre nos hace nuevos y ahora nos permite sí caminar en un camino de justicia. Caminar en un camino nuevo y nos lleva al Señor. Cristo murió por los pecados una vez y por todas. Ahora sí, abrochate el cinturón de seguridad. Viene lo bueno. Esto no lo escuchaste. Creo que yo nunca lo prediqué acá. Estuve luchando, hace 15 días que vengo luchando con este pasaje. Está bravo, pero está muy bueno. Me aclaró muchas cosas. Este pasaje no se predica mucho en nuestras iglesias, son temas complejos. Es más, si vos buscás comentaristas, muchos comentaristas, ¡pumba!, saltan estos versículos, los saltan por arriba porque no son fáciles de decir. Te quiero decir que muchos piensan una cosa, otros piensan otra, pero yo te voy a decir lo que sentí de parte de Dios que tiene que ver con este versículo, que es Primera de Pedro 3:19, vamos a leer hasta el versículo 22, hasta el final.
Vamos, ¿está preparado? Ahí vamos. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y las potestades. Acá está el misterio de los espíritus encarcelados. ¡Wow! Muchos estudiosos quedaron perplejos por esto. Y no todos los, como te decía, comentaristas, intérpretes, eruditos, concuerdan sobre lo que significa. Y muchos no van a concordar con lo que yo te voy a explicar, con lo que significa esto. Pero es lo que yo entendí de parte de Dios, qué es lo que esto significa. Antes de entrar en el tema, acordate que te dije, la clave central de este pasaje es el versículo 18. Cristo murió una vez por todas, el justo por los injustos. Cristo sufrió injustamente y por eso Dios lo honró, le dio tal gloria, le dio tal autoridad, que termina diciendo el versículo 22, que todos los ángeles, principados y potestades y autoridades están sometidas a Cristo. Esto es lo central de este pasaje, 18 y 22. Cristo murió una vez por todas y toda autoridad está sometida a los pies de Cristo. Ahora sí, nosotros que somos linaje escogido, real sacerdocio, comprados con la sangre de Jesús, justificados por su gracia, también tenemos esta autoridad delegada por Cristo. ¿Cuál autoridad? Que todo principado, toda autoridad, todos los ángeles están sometidas a nosotros, porque el justo murió por los injustos, nos hizo justos y nos delegó esa autoridad. Ahora sí vamos a responder a la pregunta que le da título a este mensaje, que nos llena de dudas. Cuando allí el versículo 19, lo ponemos, versículo 19, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto quiere decir que Cristo predicó a los muertos. Tengamos en cuenta algunas cosas. Primero, la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando hay un pasaje difícil que no sabemos, que no podemos resolver, que no le encontramos, ¿qué quiere decir que por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados? La Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que encontrar la respuesta que la Biblia le da a pasajes difíciles. Y el mismo Pedro nos da una luz de cómo interpretar esto en 2 de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas, reservándolos para el juicio. Esta palabra que NBI traduce como abismo es la palabra griega tártaro. La Reina Valera, si alguien tiene Reina Valera, va a leer que no dice abismo, sino que lo traduce como la palabra infierno. Y ahí viene la confusión. Porque tártaro, esta palabra griega, no quiere decir infierno en el sentido que nosotros tenemos la mente de infierno. Infierno es el lugar final donde van a ir Satanás y sus demonios. El infierno no está preparado para los hombres. Dios no creó al infierno para enviarnos
a los hombres allí. Muchos dicen, ¿cómo un Dios de amor puede haber creado el infierno para mandar al hombre al infierno? Error. Dios no creó el infierno para mandar a los seres humanos al infierno. Dios creó el infierno para enviar a Satanás y a sus demonios. Lamentablemente, todo ser humano que no siga a Dios y que decida seguir a Satanás y a sus demonios, y alguien dice, no, pero yo no sigo a Satanás y a sus demonios. Si no estás con Jesús, ¿con quién estás? Del otro lado. Hay dos caminos, no hay un tercer camino, no hay un camino alternativo. Yo no estoy ni con Jesús ni con Satanás. Voy por el medio. La Biblia desde el principio deja claro, o obedeces al Señor, o obedeces al enemigo. Lo voy a hacer al revés porque los de este lado se van a pensar que son de Dios y los de este lado se van a pensar que son del enemigo. Obedeces al Señor, obedeces al enemigo. Ninguno, son todos del Señor, pero para que quede claro que hay solamente dos caminos. ¿Cuántos caminos hay? Dos. No hay un tercer camino. No hay una tercera vía. No hay una tercera opción. No me porto ni tan mal ni tan bien. Me porto más o menos, entonces, zafo. ¿No es así, Enzo? No, ni tan mal, más o menos, zafo. No. O estoy con Jesús, o estoy con el enemigo. El enemigo. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Por eso tártaro, acá en 2 de Pedro 2:4, esta palabra griega tártaro, la mejor traducción es la palabra abismo. Este tártaro o abismo es un estado al que se degradó a los ángeles desobedientes. Desde el principio, los ángeles desobedecieron a Dios y no fueron a parar al infierno. Fueron degradados, bajados de rango, se les quitó todos sus privilegios de ángeles de Dios y se transformaron en lo que hoy conocemos como demonios, espíritus inmundos, y fueron enviados a este tártaro o a estos abismos o a estas cavernas tenebrosas, reservándolos para el juicio. Cuando venga el juicio final, ahí sí estos demonios van a ser enviados junto con Satanás, que es el príncipe de los demonios, al infierno, que es la muerte segunda. Este abismo no es la muerte segunda. Fueron echados a este lugar que es conocido como abismo o como tártaro. Dios les quitó sus privilegios. Perdón, otra aclaración. No hay que confundirlo con el tártaro, porque alguno que lee mitología griega o ha leído filosofía griega, aparece en la filosofía griega y en la mitología griega un tártaro donde los dioses inferiores de los griegos era enviado a ese lugar y no sé qué. No es este lugar pagano, no es este, pero acordate que Pedro tenía un lenguaje como nosotros. Entonces tenía que buscar una palabra que le sirviera para explicar esto en el mismo idioma que usaban todos los otros. Por ejemplo, yo te utilicé que el pasaje que viene ahora es picante. Dentro de 2000 años, cuando alguien vea las grabaciones, ¿qué habrá querido decir el pastor Juan Pablo cuando usó picante? Porque picante tiene que ver con la salsa, picante tiene que ver cuando alguien es peleador, picante es cuando alguien tiene un partido, se puso picante cuando está así raspado. ¿Qué habrá querido decir? ¿Habrá querido decir que como lo usan en el sinónimo de la cancha? Bueno, algo parecido con la palabra tártaro. Pedro no tenía otra palabra para usar, para abismo usó tártaro, pero no tiene nada que ver con la mitología griega. Volvemos acá. Quiere decir esta palabra que los envió al abismo, al tártaro, que Dios le quitó sus privilegios a estos ángeles, su puesto en el cielo, los degradó al estado más profundo de oscuridad mental en oposición a la radiante posición que los ángeles tenían en la presencia de Dios. Dios es luz y los ángeles que están las 24 horas diciendo santo, 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 están rodeados de su luz. Estos que pecaron fueron quitados de esa luz
y mandados a la más profunda tiniebla y la más profunda oscuridad. Pero esto no es un lugar físico, esta es una posición mental y espiritual. ¿Se entiende? Este abismo no es una caverna física. Es como que decimos, cuando decimos que estábamos antes de Cristo, ¿cómo andábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y estabas muerto? Andabas caminando, andabas hablando, andabas comiendo. Pero estabas muerto, ¿qué? Espiritual y mentalmente muerto. ¿Se entiende? Entonces, estos demonios que fueron enviados a este abismo, a este tártaro, a esta oscuridad, atados en cadenas, no quiere decir que sea literal, que están en una caverna oscura, sino que su posición espiritual y mental están entenebrecidos y oscuros. Por eso los demonios hacen lo que hacen. Por eso Satanás hace lo que hace, porque tiene su entendimiento entenebrecido. Cuando nosotros oramos por liberación, ¿qué oramos? Que se rompan cadenas, que se rompan ataduras. ¿Y vos andás atado con cadenas y ataduras físicamente? ¿De qué estamos hablando? Cadenas y ataduras espirituales, mentales. Me gusta que lo están entendiendo. Vamos. ¿Sabe cómo oré, Señor? Porque no era fácil explicar esto, Señor. ¿Cómo voy a hacer? Pero vamos que lo vamos entendiendo. Espero que en casa también lo estén entendiendo. Entonces el tártaro o abismo es una condición más bien que un lugar específico. Por un lado, Pedro nos habla que estos espíritus desobedientes están en cavernas de densa oscuridad. Y por otro lado, Pablo afirma que estos mismos demonios están en lugares celestiales. ¿Cómo es esto? Pero desde esos lugares celestiales ejercen autoridad de las tinieblas. Mira lo que dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces, ¿están en una caverna de oscuridad o están en las regiones celestes? Porque nosotros tenemos este pensamiento. Caverna, infierno, Satanás, los demonios, ahí están. Cielo, Dios, Espíritu Santo, allá está. Que para poder explicarlo a un niño es fácil de entender. Lo profundo y lo bajo, el infierno y Satanás. Lo alto e inalcanzable, Dios y el cielo. Pero fíjate que Pedro dice que fueron arrojados a un abismo y que Pablo dice que están en las regiones celestes. En realidad están diciendo lo mismo, porque el tema está que no es un lugar físico. No es un lugar físico. Te pongo otro ejemplo. ¿Dónde estás sentado vos ahora? En un banco. ¿En dónde? En la iglesia. ¿En qué iglesia? Bautista Norte. Ubicación. Mosconi 90 de la ciudad de Mendoza. Tu cuerpo está acá. Yo te veo acá. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Estás pensando que si hoy River gana, somos punteros y no nos alcanza nadie? ¿Estás pensando el asado que te vas a comer dentro de un rato? ¿Estás pensando que se te quema la salsa que dejaste para hacer los fideos? ¿Dónde está tu mente? Tu cuerpo puede estar acá, pero tu mente puede estar en cualquier lado. Ojalá que tu cuerpo y mente y espíritu estén todos acá y esto te quede recontra claro. Por eso digo que el abismo no es un lugar físico. Va de vuelta, el abismo no es un lugar físico, el abismo es una posición espiritual y mental. Los demonios fueron enviados, o los ángeles caídos, a este abismo, a estas cavernas de oscuridad. Están atados y encarcelados, esperando al juicio. Pero andan libres. Y andan dominando y andan
queriendo tener control de las mentes, de los corazones, de las personas. Esta densa oscuridad no es una falta literal de luz, sino es el resultado de que Dios retiró la luz espiritual como miembros renegados y proscriptos de la familia de Dios. Dios les quitó esta luz que tenían. Entonces solamente les queda una oscura perspectiva a su destino eterno. Lo único que no pueden hacer los ángeles ni los demonios es disfrutar de la gracia de Dios. Como seres humanos tenemos el privilegio de disfrutar de su gracia, de su amor, de su misericordia. Lamentablemente, ya le voy a preguntar al Señor si en algún momento me lo quiere responder, ¿por qué no le permitió a los demonios arrepentirse? Pero parece que en la Biblia no encuentro ni un solo ejemplo donde diga que un demonio arrepentido puede tener gracia de Dios. La gracia está solamente para nosotros como seres humanos. Parece que estos ángeles desobedientes fueron arrojados al tártaro durante los días de Noé, porque después Pedro va a hablar que en los días de Noé, el versículo 20, lo tenemos Vicky ahí, primera de Pedro 3:20. Ahí está. En los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Y después va a empezar a hablar que solamente salvaron 8 personas y que tiene que ver después con el bautismo, pero ya vamos a entrar ahí. 2000 años después de que pasó esto de Noé, encontramos a estos demonios suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo. Fíjate que allí en el encuentro con el endemoniado gadareno, que había una legión de demonios, Lucas 8:30 al 31, ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios, y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Este abismo sí es ese lugar de tormento eterno. Y todavía no era el tiempo. Y Jesús, ¿qué les dice? Había una piada de cerdos dando vuelta por ahí. Vayan a los cerdos, y los cerdos, como 2000 cerdos, por el despeñadero se desbarrancaron. Y los gadarenos, en vez de ver al hombre liberado y decir, este que era un demonio, este sí tenía el demonio adentro, que era porque tenía una legión, decir, ahora está cuerdo, habla, se peina, se viste, come como cualquiera de nosotros, dice, perdimos 2000 cerdos. Mucha plata, ¿no? ¿Pero qué vale más? ¿2000 cerdos o una persona? Bueno, en la época de Jesús y hoy, lamentablemente, valen más 2000 cerdos que una persona. Pero bueno, eso es tema para otra predicación que se la voy a dejar al pastor Armando, que él predica muy bien de todo eso. Pero lo que quiero decir es, fíjense que Jesús le dice a los demonios, no los manda al infierno, porque todavía no había llegado y todavía no es la hora de ir al infierno de los demonios. Eso va a venir el día del juicio. Entonces, Cristo, ponemos la pregunta, ¿le predicó Cristo a los muertos? Tenemos la imagen allí del título del mensaje. ¿Le predicó Cristo a los muertos? La respuesta es no. Estos espíritus encarcelados no son los muertos. ¿Pero qué? ¿Cristo le predicó el evangelio entonces a los demonios? También es no. ¿Qué hizo Cristo? Les mostró que había vencido, que ahora estaban realmente, totalmente condenados, que ya no había más lugar para ellos en el reino de Dios, y que ahora en la muerte, crucifixión, estando en la tumba y después en la resurrección, ya no hay más autoridad para los demonios. Amén. Me voy a tomar un vasito con agua. Me emociona porque está buenísimo esto. Yo cuando le encontré, ¿sabes la vuelta que le dice, Señor? ¿Cómo hago? ¿Cómo digo? Y cuando le encontré, y cuando Dios me mostró esto, dije, ¡wow!
está, pero mirá, prepárate para lo que viene ahora porque es terrible. Entonces, podemos concluir que estos espíritus encarcelados a los que le predicó Cristo son ángeles caídos, demonios, encarcelados, presos en sus propios malos deseos, que no pueden ser liberados de sus cadenas. Y Cristo le mostró, entre que fue sepultado y resucitó, les dijo, ya vencí. Miren lo que va a pasar dentro de un par de horas, cómo voy a salir vivo de la tumba, cómo el Espíritu Santo me va a levantar. No es que les predicó el Evangelio, no les dijo, bueno, demonito bueno, a ver si te convertís, si aceptás que yo morí en la cruz. No, fue con autoridad y le dijo, ustedes ya están vencidos. Ya no tienen más autoridad, ya los seres humanos son míos, los compré con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ya no hay más autoridad para ustedes, ya no tienen más dominio, ya no tienen más potestad. Esto es lo que hizo Cristo, lo que dice Primera de Pedro 3:19. Les predicó que ya habían sido totalmente derrotados. Dice Judas 1:6, en realidad versículo 6, no 1 porque tiene un solo capítulo. Judas 6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaran su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Esto también me generaba, ¿saben que hasta hace poco me generaba mucha confusión esto? ¿Pero cómo? Están encarcelados, pero poseen a las personas y se pueden meter adentro de las personas estos ángeles caídos, estos demonios, y puede haber gente que esté endemoniada, pero si están encarcelados. Dije, pero ay, uno es cabezota, ¿eh? ¿Cómo es tanto tiempo delante de mis ojos y no lo había visto? Claro, están encarcelados en esta posición espiritual, no literal. No es que están atados con cadenas literales, sino que están encarcelados en esta oscuridad, tienen pensamientos tenebrosos, desean el mal del ser humano, buscan destruir a las personas, buscan destruir a las familias, buscan destruir a los hogares, buscan destruir a los niños, buscan destruir a los adolescentes. Lo estamos viendo. ¿Qué te pensás que todo esto que está surgiendo y toda esta maldad que vemos en las redes sociales, qué te pensás que es una cosa que a quién se le ocurrió? A los demonios que tienen un pensamiento entenebrecido y están en oscuridad y quieren arrastrar al ser humano a esa misma oscuridad. ¿Pero qué predicó Cristo? A estos espíritus encarcelados, a estos demonios, ustedes ya no tienen más autoridad porque yo vencí en la cruz. Si yo morí en la cruz es para traer libertad, es para que los seres humanos ya no puedan sufrir más, es para que los seres humanos traigan libertad a sus vidas. Bien. Wow. Desabrochate el cinturón de seguridad. Bárbaro. Despegamos y fuimos a nuevas alturas. Amén. Bien. Después de esto, bueno, abrochátelo de vuelta porque viene lo del bautismo. Después de esto, Pedro une a Noé con el tema del bautismo. Dice que el diluvio fue como una imagen del bautismo cristiano por el agua. Nunca más vamos a ser destruidos por un diluvio universal, pero prepárate porque dice que el día del juicio va a ser peor, porque vamos a ser destruidos por fuego. Así que no sé qué es peor, si morir ahogado con un diluvio universal o ser destruidos por el fuego. Pero bueno, ahí Pedro dice que une el diluvio con el bautismo, pero deja claro que el bautismo no puede quitar la inmundicia de la carne. Dice que aunque el bautismo salva, podemos buscar allí 2 de Pedro, versículos 20 en adelante. Ahí estamos. 2 de Pedro 3:20. No, se ha trabado. Bueno, esperen que yo lo busco acá y lo leemos. Dice, en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, que se salvaron solo 8 personas.
la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Pero dice el versículo 21, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Fíjate, si vos haces una lectura rápida, podríamos entender que el bautismo salva. Pero ¿qué dice? El bautismo no salva porque no limpia la carne. ¿Qué hace? Es un simbolismo de lo que pasó en nuestra conciencia. El bautismo simboliza que moriste a una vieja vida y resucitaste para una nueva vida en Dios. Por eso no quiero cambiar el bautismo por inmersión, por absolutamente nada. La otra vez vi a un pastor muy amado, muy querido, que estaba bautizando a alguien y le estaba tirando un balde de agua por la cabeza. Entonces yo fui y le dije, después lo vi personalmente, le digo, pastor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? No, porque no había lugar y queríamos bautizarlo. Y le digo, pero en realidad eso no fue un bautismo. Bueno, pero no sé qué. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasa si viene alguien en silla de ruedas? ¿O qué pasa si viene alguien? Haremos lo que sea, no sé, construiremos un cabrestante, llamaremos a un ingeniero, un herrero, pondremos una roldana, lo bajaremos con una roldana, haremos lo que sea. Si alguien está incapacitado, inmovilizado, veremos, no sé, fabricaremos, inventaremos. Pero el bautismo, el simbolismo del bautismo es alguien sepultado y que nace a una nueva vida, sumergido y que resucita. ¿Te salva hacer eso? Yo siempre digo, si vos te bautizaste y no tenés a Cristo en tu corazón, lo único que hiciste fue darte un chapuzón en público. Lo único que hiciste fue nadar en una piletita de 1x2 delante de un montón de personas. Porque ese bautismo no te salva. ¿Qué te salva? Haber creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Aceptarlo como el único que puede transformar tu vida, puede transformar tu familia, puede transformar tu realidad, que puede hacer las cosas completamente nuevas. Y terminamos, versículo 22. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, dice el final del versículo 21, versículo 22. Quien subió al cielo, tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Por eso te decía, lo más importante de este pasaje, me encantó pude encontrar lo que Dios me mostró en cuanto a esto, pero lo más importante, yo encontré lo más importante, versículo 18 y versículo 22. Cristo murió una sola vez y por todas. Ya está. Justo por los injustos. Gloria a Dios. Versículo 18. Versículo 22. Fue resucitado, llevado al cielo, está sentado a la derecha del Padre y tiene autoridad sobre todo poder, sobre todo ángel, sobre toda potestad, sobre todo demonio, sobre cualquier otra cosa. No hay nada más poderoso que Cristo vivo, reinando con toda autoridad y todo poder. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo? No está acá, no se lo pasé a los chicos. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mandé. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad. ¿De qué estaba hablando Jesús? De esta autoridad. Esta autoridad que tiene sobre poderes, principados, sobre demonios, le fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Y a quién se lo dio ahora? A su iglesia.
¿Y quién es la iglesia? Porque somos ¿qué cosas? Su pueblo, pero el título de esta serie, Piedras Vivas. ¡Wow! Edificamos un templo espiritual. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos estas piedras vivas. Y esa autoridad que tiene Jesús nos fue delegada a nosotros. Nosotros tenemos esta autoridad. Con esto ya termino. 5 cosas para rescatar de este pasaje. Primero, Cristo es Señor de todos y debemos someternos a Él. Él tiene que reinar en nuestro corazón. Si tu yo todavía está gobernando, tu yo te va a llevar por mal camino. Desterralo, hacele un golpe de estado. Este es el verdadero, el único lugar donde se puede hacer un golpe de estado. Se puede desterrar al yo del gobierno y que Cristo esté gobernando. Segundo, una buena conciencia nos fortalece en la prueba. Tercero, el bautismo cristiano, ilustrado por el diluvio, es cuadro de la muerte y sepultura y resurrección, pero no salva el alma. El bautismo es importante porque indica nuestra sumisión a Cristo, pero no nos salva, sino que nos muestra lo que pasó espiritualmente en nosotros. Cuarto, Cristo no predicó a los muertos. ¿Cristo predicó a los muertos? No predicó a los muertos, sino que entre su sepultura y resurrección les anunció a todos los espíritus encarcelados, ángeles caídos, demonios, malos espíritus, llámalo como quieras, que fueron derrotados, que ya no tienen autoridad. Y quinto, Cristo gobierna sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo principado, y nos ha delegado a nosotros esa misma autoridad. Nos ha dado a nosotros ese poder para poder enfrentar cualquier situación. Te vas a encontrar con endemoniados, te vas a encontrar con personas que están atadas por espíritus malos, te vas a encontrar con gente que está poseída por el demonio. Si me querés llamar, llamame. Pero no hace falta que me llames a mí, ni que lo llames al pastor Armando, ni que llames a un apóstol, ni que llames a un profeta, ni que... ¿Quién tiene la autoridad y la potestad? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Vos tenés esta autoridad y esta potestad para poder enfrentar espíritus inmundos, para poder enfrentar estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada uno de nosotros tiene esa autoridad, porque Cristo venció en la cruz, porque Él fue y les anunció y les dijo: sométanse, ya no tienen más autoridad, ya no tienen más dominio, ya no tienen más poder, están sometidos porque yo vencí en la cruz del Calvario. Te voy a invitar ahí donde estás que te pongas de pie, vamos a orar al Señor. Cerra tus ojos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, primero, antes que nada, te alabamos, te bendecimos, porque en Cristo hemos sido salvos, limpiados de nuestra mala conciencia, de nuestra vieja manera de vivir. Porque en Cristo hemos sido justificados nosotros, tan injustos, tan malos. Pero hemos sido perdonados, transformados, renovados por el poder de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y ahora, en el nombre de Jesús, tomamos esta autoridad delegada. Ahora, en el nombre de Jesús, tomamos esta autoridad que nos ha sido dada y nos volvemos en contra de todo principado, de toda autoridad, de todo demonio que se quiera levantar en contra de tu iglesia. Y ahora rompemos toda cadena y toda atadura,
Si hay alguien en este lugar que está siendo atado, que está siendo encadenado, que todavía tiene sus pensamientos entenebrecidos por estas potestades diabólicas que quieren destruir familias, que quieren destruir personas, que quieren destruir jóvenes, que quieren destruir niños, que quieren destruir hombres, que quieren destruir mujeres. Ahora en el nombre de Jesús tomamos toda autoridad y nos volvemos en contra. Rompemos toda cadena, deshacemos toda mentira del diablo. Nos volvemos en contra de toda obra de las tinieblas. Porque toda potestad de Cristo ahora descansa sobre su iglesia. Le decimos a todo espíritu inmundo, a todo ángel caído, a todo demonio: hace 2000 años Cristo te venció en la cruz del Calvario. Fuiste derrotado, fuiste vencido y ya no tenés autoridad sobre nosotros. Créelo, créelo. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo de lo que el enemigo pueda hacer en tu vida. Cerrá tu corazón a toda obra del enemigo. Volvete en contra de toda mentira de Satanás. Párate firme sobre las promesas del Señor. Pero no tengas miedo, porque Cristo hace 2000 años predicó y les anunció a estos espíritus encarcelados que ya no tienen más autoridad y más poder sobre ninguno de nosotros, que somos creyentes verdaderos, que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, que hemos sido transformados. Créelo, créelo. Señor, te alabamos, te bendecimos, levantamos tu nombre en alto, declaramos que solamente vos tenés poder y autoridad para vencer, y nosotros tomamos este poder, tomamos esta autoridad y nos declaramos más que vencedores, victoriosos por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Le decís: gracias, Señor, gracias porque vos sos tan bueno, porque en vos hay todo poder y toda autoridad. Vamos a terminar alabando el nombre del Señor.